Dios los bendiga a cada uno de ustedes en cualquier lugar donde nos ven. Bienvenidos a nuestra serie Si mi pueblo se humillare. Vamos a implorar palabras de oración para poder comenzar y que el Espíritu Santo pueda guiar cada una de las palabras que hilamos en este momento. Oremos. Dios, bendice, Señor, el programa que es dedicado para la honra, para la gloria de tu santo y bendito nombre, y que cada persona en diferente lugar donde se encuentre pueda ser edificado única y exclusivamente por la palabra que expresas a través de la Santa Biblia. Bendice a cada uno de mis hermanos que van a oír el programa y lo van a poner por obra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El texto que tengo señalado para hoy está en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 7, el verso es el número 14. Permítanme leerlo. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando yo comienzo a leer el texto, debo de alguna manera involucrarme en el tiempo cual se dijo este texto. Dios, hablando a su pueblo, para que su pueblo volviese a Él empieza con la frase diciendo: si mi pueblo se humillare. En el libro de Primera de Pedro, la primera epístola que Pedro escribe a los hermanos, dice lo siguiente en el capítulo 5 de este libro, el verso número 6, dice así: humillaos pues bajo el poder o bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Hay que preguntarnos, ¿cómo yo me tengo que humillar delante de Dios? ¿Cómo tú te tienes que humillar delante de Dios? Esas son las dos preguntas que tenemos que hacernos para poder aplicar, ya que la petición de Dios a través del libro de Crónicas es: si mi pueblo se humillare. ¿Qué cosa es humillarme delante de Dios? Primeramente, humillarme delante de Dios quiere decir que yo debo reconocer que yo soy un pecador. Ustedes deben saber, hermanos, que hay mucha gente en el mundo que, a pesar que conoce a Dios y a pesar que pertenece a una iglesia, no siempre anda humillado delante de Dios, porque todavía en su vida diaria, cotidiana, practica muchas veces las obras que la Biblia describe como obras de la carne. Y muchas veces lucha por querer sacar de su vida esa práctica y entra en una gran frustración viendo que no puede alcanzar ese tipo de cosas. Es que a veces nosotros queremos quitar todo lo malo de nosotros con un esfuerzo propio. Tal cosa no existe ni en la Biblia, ni ningún predicador podría pedir eso. Lo que sí tenemos que saber es que humillarse delante de Dios significa reconocer que yo soy un pecador. Solo cuando reconozcas que tú eres un pecador, solo cuando yo reconozca que yo soy un pecador, estaré dispuesto a que Dios haga una obra en mi vida, una obra en la tuya. Si yo no reconozco que yo soy un pecador, es muy difícil que necesite o que sienta la necesidad de la ayuda de alguien. En un lugar yo conocí a un hombre que dirigía un grupo de alcohólicos anónimos. Los alcohólicos anónimos son gente que se reúnen en ciertos lugares para ver y recibir ayuda de cómo poder salir ellos de ese vicio del alcohol. Y este dirigente de este grupo dice: lo primero que una persona tiene que saber cuando llega aquí es aprender a repetir estas palabras: mi nombre es fulano de tal y yo soy un alcohólico. La primera cosa que tiene que reconocer él es reconocer que él es un alcohólico.
Si él no reconoce que es un alcohólico, no puede ser aceptado en ese sitio, ya que ese lugar solamente se creó para gente que necesita ayuda de cómo salir del vicio que tiene. Eso entonces da una cosa muy clara. El cambio en la vida de la persona no va a ocurrir sin Cristo. Pero no vamos a tener a Cristo en nuestra vida al menos que reconozcamos nuestro estado natural, que somos caídos, que necesitamos de Dios. Y cuando no necesitamos de Dios es porque no lo hemos reconocido ni hemos tenido humildad ante Él. ¿Por qué? Por esta sencilla razón. Yo puedo con mi fuerza, yo puedo con mi habilidad, yo puedo con mi talento, yo puedo con mi autosuficiencia, yo puedo por mi determinación. Y mientras tú digas esto, siempre va a haber una no humildad. ¿Por qué? Porque para que yo necesite el cambio en mi vida, primero necesito una cosa. Necesito reconocer que soy incapaz de poder cambiar. Y ahora, reconociendo mi incapacidad, lo segundo que vendría sería, ahora sí necesito de un Salvador quien va a ayudarme en mi debilidad. La iglesia hoy en día anda con muy falto de humildad, con muchísima falta de humildad. Siempre quiere, bajo su decisión, bajo su talento, bajo su propia capacidad, pensar que puede lograrlo. Y miren que voy a leer un texto que es extraordinario como ejemplo a lo que estoy diciendo. Permítanme leer el libro de Lucas. Vamos a ir al autor de Lucas, señalar el capítulo 18 para ver lo que pasaba dentro de un mismo pueblo que de hecho ya conocía a Dios. Permítanme leer el capítulo 18, el verso número 13. La Biblia relata aquí de la historia de dos hombres que subieron a orar al templo. Ambos judíos. Uno de ellos reconoce su incapacidad y el otro no. De hecho, la Biblia lo describe como el publicano y el fariseo. El fariseo pertenecía a una secta denominacional de esa época, un grupo muy grande del siglo I, y el publicano, aunque también era parte del pueblo, él era considerado como pecador porque sí lo era, porque todo hombre es pecador, y dos, porque trabajaba para el Imperio Romano. Uno de ellos ora en pie, en el versículo 11, dice así: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias porque no soy como otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Noten cómo es la oración que hace el fariseo. Un fariseo religioso, observa fiestas solemnes, es circuncidado, observa el cuarto mandamiento, observa la luna nueva, observa todos los ritos, da aún la contribución al templo de todo lo que Dios le ha permitido ser bendecido. 2 veces a la semana él ayuna. Siempre los judíos han tenido esa práctica antiguamente registrada. Aún la historia y la didaje menciona que los judíos ayunaban por costumbre entre lunes y jueves, otros dicen entre martes y jueves. En fin, lo importante es que ayunaban 2 veces a la semana. Y aquí él mismo lo declara. Y muchas veces nosotros podemos identificarnos con este personaje, que todo esto podremos hacer o precisamente decir que estamos haciendo, pero no reconocemos nuestra incapacidad, sino simplemente ponemos a flote nuestros valores, nuestras determinaciones y nuestras acciones. Y solamente cuando sale a flote esto, entendemos entonces que no tenemos una cosa: humillación. Y mientras no tengamos la humillación,
Lo único que vamos a despertar en nosotros es lo que somos por naturaleza, malos y pecadores. Ahora, Él se describe como un trigo, pero Jesús le va a decir que Él es una cizaña. Él se declara y autodeclara como un justo, pero en el texto Jesús le hace ver como un hombre que necesita aún más que el otro. Y Él empieza a hablar y aludir de lo que hace. Y saben una cosa que me llama mucho la atención, y voy a decirlo aquí. Pon mucha atención a lo que voy a decir. Uno de los padres de la iglesia del siglo II dijo lo siguiente: si nosotros no somos mayores que los escribas y que los fariseos, no podremos entrar al reino de los cielos. Y él dijo, si un fariseo ayunaba 2 veces a la semana, eso significa que yo debo ser más. Si un fariseo daba la 10ª parte, yo debo hacerlo mayor, decía él. Porque Jesucristo dijo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de ellos. Esto no significa de que hay que hacer menos que un fariseo. El problema no era que el fariseo hacía todo esto. El problema es que él hacía esto con su religiosidad. Cosa que a veces sustituye lo que Dios debe hacer en nuestras vidas. Reconocer que yo soy un pecador es lo que hace el publicano. No conozco su nombre de ninguno de ellos, pero la Biblia lo identifica como un publicano, un hombre que para el primer siglo era despreciado por su comunidad, inclusive por su familia y sociedad. Miren lo que dice el verso número 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Sabes lo que este publicano decía? Señor, yo no tengo ninguna de las acciones que dice el que ora a mi costado, pero lo único que quiero decirte es que yo me siento incapaz de poder lograr todo eso. Lo que quiero expresar es que yo soy malo por naturaleza, no puedo ser bueno, la sociedad me conoce, mis actos hablan por mí. Yo quiero decirte que yo no me siento bien como soy y quiero algo, y es ser libre de esto. Por eso estoy justamente aquí, porque imploro la necesidad que solamente Dios puede cubrir en mi vida. Un claro ejemplo de si mi pueblo se humillare. Humillarse es reconocer que yo soy un pecador y que automáticamente por mi propia fuerza y mi propia voluntad y mi propia determinación jamás podré ser justificado y mucho menos perdonado, porque sencillamente estoy poniendo otra cosa por encima de lo que es a Dios. Claro ejemplo de estos dos personajes, y estos dos personajes, aunque su existencia fue en el primer siglo, en espíritu viven hoy mismo en cada una de las ciudades y en cada una de las iglesias y en cada uno de los hogares. Y puede ser el caso tuyo como puede ser el caso mío. La Biblia se escribió para que como el ejemplo de otros nosotros aprendiésemos también de ellos. Y estoy claramente hoy frente a un público que tiene que hacerse esa pregunta. ¿Te humillas tú delante de Dios? ¿Reconoces la incapacidad de tu vida y reconociendo esa incapacidad necesitas obviamente de un Salvador? Si es que tú no has reconocido esa incapacidad en ti, lo único que vas a hacer es simplemente decir, soy un rico en el espíritu y no necesito de alguien más. Porque en la Biblia el bienaventurado es aquel que reconoce que es un pobre en espíritu. Hay un texto en las bienaventuranzas de Cristo que dijo así, bienaventurados los pobres en espíritu. La primera vez que yo leí ese versículo, pensé y dije, ¿será que Dios se complace en que un hombre no crezca espiritualmente? Porque dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Yo siempre decía que Dios quiere hombres ricos en espíritu.
Y aunque esa es la idea, aunque Dios se complace de gente que abunda en el Espíritu, yo debo entender lo que significa, qué es un pobre en el Espíritu. Un pobre en el Espíritu es aquel que siempre va a querer más de Dios porque siempre va a sentir necesidad. Un pobre en el Espíritu es aquel que siempre va a decir, yo no estoy satisfecho con lo que soy, ni con lo que tengo, con lo que doy. Yo necesito de alguien para hacerme rico. Y esa persona que se siente pobre en espíritu siempre va a estar dependiendo y buscando de Dios cada día. Cada día. Esto es justamente la lección que Jesucristo les enseñó en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel a través de la nube que guiaba en el desierto. En la noche esa nube se convertía en fuego y alumbraba esa ciudad y daba calor a esas bajas temperaturas. Pero cuando amanecía, entre 4 o 5 de la mañana, esa nube empezaba a llover comida, maná. Y cuando el sol salía, esa nube se ponía como una sombrilla para el pueblo, y el pueblo podía vivir debajo de la nube, única y exclusivamente debajo de la nube. No se podía vivir fuera de la nube, porque si vivías fuera de la nube, no tendrías abrigo por la noche, ni luz, ni tendrías alimento por las mañanas para todo el día, ni tampoco tendrías vida por el abrumador calor que despertaba en el desierto. Lo que quiero decir es que Dios les estaba guiando a una cosa. Todos los días vas a depender de la nube. Todos los días vas a depender de la nube. Todos los días vas a depender de la nube. Eso significa que yo soy un pobre en espíritu y no debe pasar un día que yo no dependa del Dios en quien he puesto mi confianza. Así como todos los días comemos y vivimos fuertes, así como todos los días para emprender el trabajo laboral en el campo o en donde quiera, en cualquier área que nos toque, nosotros nos alimentamos bien. Porque si nosotros dejamos de comer un día, no vamos a desarrollar y desempeñar el trabajo de la manera como lo haría una persona bien alimentada. Esa es la razón por la cual necesitamos siempre depender de Dios diariamente. Y déjame decirte algo espantoso. Pero la oración que hiciste el día de ayer y la consagración de tu vida que hiciste el día de ayer, lo que comiste y te alimentaste en el Señor el día de ayer, no te sirve para hoy. Todos los días llovía maná. El maná de ayer no servía para hoy día. Hoy día tenías que levantarte por la madrugada a juntar el maná. Y hay una cosa interesante y una lección muy buena que aprender dentro de la humillación de Dios. Yo quiero reconocer en mi humillación que todo lo que tengo, que todo lo que hay, que todo lo que sé viene de Dios. Y tú tienes que reconocer lo mismo. Solo reconociendo eso vas a saber la plena necesidad de sentir una pobreza espiritual en tu vida y vas a necesitar una dependencia diaria de Dios. Mira, Dios le dijo a su pueblo, el maná va a caer todos los días, pero al mismo tiempo cuando salga el sol, el maná va a desaparecer. Así que antes de hacer cualquier actividad, tú salías para buscar el pan que era de madrugada. Y no debías de buscarlo o encargarlo y decir, bueno, yo duermo hasta las 8 de la mañana y mi vecina se va a encargar de recoger el maná. No, la orden era cada individuo por él mismo, salir y recolectarlo. ¿Sabes que Jesús dijo lo siguiente? Yo soy el maná que he descendido del cielo, hablando del pan. Él fue sinónimo del pan y dijo, yo soy el pan que he descendido del cielo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El que coma de mí no va a morir, tendrá vida eterna. Hablando de él, esa lección del maná que el pueblo hacía simbolizaba la
meditación diaria que tendríamos que tener con el Señor. El maná que recogías hoy se podría para el día siguiente. Lo que tú hayas orado y confesado tu falta y tu pecado y tu dependencia de Dios el día de ayer, no hagas una oración semanal que te va a servir para una semana. De hecho, eso no está dentro de la humillación ni en los estándares del Señor. Todos los días debe alimentarse el hombre interior y estar fuerte siempre. Yo te quiero hacer una pregunta. Permíteme mirarte y decirte lo siguiente. ¿Te levantas tú antes de emprender tus cosas a reconocer que eres un pecador y que ese día necesitas tú de la mano del Todopoderoso? ¿O simplemente te levantas y con tus propias fuerzas vas a tus actividades y ni siquiera recogiste el maná en tu vida? Y ese día, aunque tu cuerpo exterior se alimente de buena comida, ¿tu cuerpo interior no haya probado bocado? Yo no lo sé, tú lo sabes. Pero sí lo que te tengo que decir es lo siguiente. La petición de Jesucristo siempre ha sido que aceptes al pan de vida. La petición del libro de Crónicas 7:14, el cual estamos leyendo, dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare. Esto significa solamente una cosa. No dice si mi pueblo congregare, si mi pueblo hiciera esto o aquello. No, está diciendo primeramente si mi pueblo se humillare. No quiere decir que no me tengo que congregar. El congregarme viene a ser el resultado de mi tiempo que yo tenga que pasar con Dios. Permíteme leer un verso más para entender algo que es crucial en lo que estoy estudiando contigo en este momento. El apóstol Pablo, en la primera carta que le escribe a uno de sus hijos espirituales, el cual es Timoteo, le dice así en la primera carta de Timoteo, el capítulo 1, el verso número 15. Permíteme leerlo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Notas las palabras expresadas de Pablo, uno de los hombres considerado más grande en el Nuevo Testamento? La mitad de las cartas del Nuevo Testamento las escribió él, o sea, Pablo. Y este hombre que hizo tanto en su vida ministerial, en su vida como pastor de las iglesias, en su vida como consejero matrimonial, en su vida como misionero voluntario y de sostén propio, en su vida como apóstol de Jesucristo y sufriendo todas las vituperios y persecuciones que tuvo, él dice, yo quiero reconocer que Cristo murió por todo el mundo, pero sobre todo quiero reconocer que el primer pecador soy yo. Solo reconociendo esto, Pablo pudo un día decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y él expresó con palabras mágicas diciendo, mi corona está asegurada y el Señor me la dará a mí en aquel día. Pero hay una cosa que él expresa de la siguiente manera, diciendo también, no solamente a mí, sino a todos, hablando de todo el grupo de gente que igual emprendería la carrera bajo la humildad que cada uno se trace para con el Señor. Yo quiero en este momento volver a leer el texto del principio de la serie que estamos viendo en el libro de Crónicas 7:14, segunda de los Crónicas, si se humillare mi pueblo. Dice así, si se humillare mi pueblo. Pero hay una parte interesante aquí, sobre el cual mi nombre es invocado. La orden de Dios es la siguiente. El mensaje de Dios no es para la gente que no conoce a Dios. La orden de Dios
Y la petición de Dios es al pueblo. Si mi pueblo se humillare. ¿Te consideras tú el pueblo de Dios? Esta palabra es para ti. Necesitas humillarte. O sea, necesitas reconocer que tú eres un pecador. Solo cuando reconozcas eso, vas a tener la amplia necesidad de querer urgentemente llegar ante un Salvador. Y solamente cuando tú reconozcas tu incapacidad, vas a querer alimentarte de Él porque vas a reconocer tu pobreza. Bienaventurado los pobres en espíritu. Son aquellos que siempre van a reconocer su incapacidad y van a estar humillados delante de Dios para que Él haga en ellos lo que Dios quiere hacerlo. De lo contrario, no. El mensaje aquí preciso es: el pueblo que mi nombre invoca, en el contexto dice, a ese pueblo quiero dirigirme una palabra de que ese pueblo se humille. Dice el texto: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, todo pueblo o toda persona que se considera pueblo de Dios y se considera que invoca el nombre de Dios, Dios le hace un llamado y le dice: necesitas humillarte. Deja por un lado tu talento, tu capacidad que tienes intelectual, tu raciocinio, tu conocimiento. Baja el estándar de ti, de tu proyección, de ti, de tu yo. Ahora sí quiero que te humilles y reconozcas que la dependencia única y exclusivamente va a ser de mí. Así que este texto no es aplicable en cierto modo aquí a la gente que no conoce a Dios. Y no digo que no hay necesidad ni ellos deben hacerlo. Lo que estoy diciendo es que el primer llamado es que nosotros como iglesia reconozcamos nuestra incapacidad y podremos decir que de Dios depende todo. Nos vemos en el siguiente estudio, siguiendo la secuencia: si mi pueblo se humillare. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, donde quiera que estén y de donde quiera que nos verán. Dios los bendiga.